días, grupo, ¿cómo están? Es 29 de enero del 2022. Hace 5 días que inició la temporada de impuestos en los Estados Unidos. Y hay un dicho que dice que las únicas dos cosas que no se pueden evitar son la muerte y los taxes, o los impuestos, pagar impuestos al gobierno. Aunque desafortunadamente hay personas que no se pueden librar de la muerte, pero sí se pueden librar de los impuestos. Hay gente que de una forma u otra se las arreglan para no pagar impuestos y no se ponen a pensar que el hecho de no pagar impuestos a la larga les puede afectar de manera negativa a la hora de tratar de arreglar sus papeles, su situación migratoria, o también a los peticionarios, a los cónyuges o a los familiares que están pidiendo a sus familiares. Les puede afectar también por el hecho que no tienen la suficiente la forma para poder comprobar que tienen la suficiente solvencia económica para servir como patrocinadores. Pero el hecho de no pagar impuestos no solo le afecta al patrocinador, sino que también a los beneficiarios. ¿Por qué les digo que le afecta a los beneficiarios? Ya en otros videos les he hecho el comentario que los impuestos o los ingresos, mejor dicho, los ingresos de los beneficiarios sí se pueden usar para comprobar los ingresos del hogar para la carta de sostenimiento o para llenar el I-600, el I-864, el Affidavit of Support o la carta de sostenimiento. A muchas personas, los abogados, entre comillas, abogados de migración que no saben cómo trabajan las leyes, que solamente saben cómo llenar aplicaciones, les dicen que no pueden usar los ingresos de ellos para complementar los ingresos del patrocinador para llenar el I-864 o el Affidavit of Support. Y eso ya se lo he explicado en otros videos antes. Ustedes pueden verificar esos videos en mi canal de YouTube, a donde les explico que cómo es que trabaja el sistema para que las personas, los beneficiarios o las personas que están aplicando para arreglar su estatus migratorio puedan usar los ingresos que ellos tienen para poder calificar para complementar los ingresos del hogar, ¿no? Aunque se los he explicado detalladamente en esos videos, les voy a explicar ahorita rapidito, una explicación rápida para que sepan más o menos cómo trabaja el sistema. La ley de migración, y si ustedes verifican la I-864, especifica que en ciertos casos se pueden usar los ingresos del beneficiario para complementar los ingresos del patrocinador para llenar el Affidavit of Support o la I-864. ¿Cuáles son estos casos? ¿Cuáles son estos ciertas situaciones o ciertos casos, ¿no? Cuando la persona, el beneficiario, la persona que está aplicando para arreglar su estatus migratorio, ha estado trabajando, no importa si ha estado trabajando con un número de seguro social chueco, si no ha tenido un número de seguro social, si le han estado pagando en efectivo, si le han estado pagando
si está en una planilla de alguna compañía y tiene un número de seguro social falso o chueco, como le dicen, ¿no? Si esa persona está recibiendo ingresos y paga sus impuestos todos los años usando un ITIN, esa persona puede utilizar sus ingresos para comprobar o complementar, mejor dicho, los ingresos del hogar del patrocinador, y no tienen necesidad de andar buscando un copatrocinador, a alguien que les sirva como fiador, por decirlo así, ¿no? para llenar el I-864. Estas personas también que trabajan, que han estado trabajando y pagando sus impuestos por un periodo de más de 10 años, pueden obtener una carta de confirmación de la Administración del Seguro Social para comprobar que ya tienen más de 40 créditos acumulados en su historial de trabajo. Y si ellos pueden comprobar que ya tienen más de 40 créditos o el equivalente de tiempo de trabajo, que son por lo general son 10 años, estas personas no tienen ni siquiera que presentar una Fidelity Support o un I-864. La ley es clara y está en las instrucciones, tanto en las instrucciones de la I-864 como en la forma I-864 está especificado que una persona que ha trabajado por más de 10 años o ha acumulado el equivalente de créditos de 10 años de trabajo, que son 40 créditos, no tiene que presentar una I-864. Así que si ustedes están trabajando en sus aplicaciones con un abogado, una abogada, lo que sea, ¿no? Un llenapapeles, y esa persona, ustedes le dicen que van a usar sus ingresos para complementar los ingresos de su patrocinador para llenar la I-864, y esa persona les dice que no lo pueden hacer porque ustedes no tenían autorización para trabajar, o ustedes trabajaron de forma ilegal, esa persona no sabe de qué les está hablando, no sabe cómo trabaja el sistema. Les digo, revisen los otros videos que yo tengo en mi canal de YouTube. Ahí les doy más orientación, un poco más detallada de cómo trabajan las leyes, y les doy también información de cuáles son las instrucciones, cuáles son los manuales y todo ese tipo de información, para que ustedes mismos puedan verificar esa información sin necesidad de estar preguntándole a un abogado que tal vez no sabe cómo darles información buena información o buena orientación. Así que mi recomendación para todos es que se eviten problemas. Como dicen, lo barato muchas veces sale caro, y hay muchas personas que piensan que se pueden al no pagar impuestos, claro, se están ahorrando unos centavos de no pagarle impuestos al gobierno, pero desafortunadamente están cayendo en la trampa que están violando una ley federal, porque la ley de los Estados Unidos dice que todas las personas que trabajan en los Estados Unidos, no importa si esa persona trabaja con un número de seguro social bueno, falso, chueco, si no está trabajando con número de seguro social, si solamente le están pagando en efectivo o lo que sea,
toda persona que trabaja en los Estados Unidos está en la obligación de declarar sus ingresos y de pagar impuestos al gobierno federal. Si usted no lo está haciendo o no lo ha hecho en años anteriores, si usted ha estado trabajando, como decimos vulgarmente, bajo de agua, y no le ha estado pagando impuestos al gobierno, entonces desafortunadamente usted ha estado violando una ley federal, y es allí cuando muchas personas se encuentran en la situación que el hecho de haber estado trabajando y de no haber estado pagando impuestos cuando debían de haberlo hecho, les afecta de forma negativa en sus procesos migratorios. Muchas personas piensan que los impuestos, el pagar impuestos no tiene nada que ver con los procesos de migración, pero en realidad sí, todo eso está pues prácticamente conectado, por decirlo así, ¿no? Y sí les puede afectar de forma negativa si ustedes han estado trabajando y no han estado declarando sus ingresos para pagar impuestos al gobierno. Otro de los mitos acerca de los impuestos es que muchas personas dicen solamente tienen que presentar ustedes confirmación del último año de los ingresos de su patrocinador. Y eso, como les decía, es un mito. Son cosas que las personas comienzan a inventar, basándose en que tal vez a fulanito o a sutanita, cuando fueron a su cita consular, solamente les pidieron una copia de las declaraciones de ingresos de las declaraciones de ingresos de su patrocinador del último año. Pero en realidad la ley de migración dice que para una persona que está siendo pedida por un ciudadano o una ciudadana estadounidense, o sea, el patrocinador de ustedes es ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, tienen que presentar verificación de los últimos 3 años de ingresos de esa persona, de su patrocinador. Lo que están siendo pedidos por residentes, si su patrocinador es un residente de los Estados Unidos, la ley dice que tienen que presentar verificación de los ingresos de los últimos 5 años. No son 3 años, son 5 años para los residentes y 3 años para los ciudadanos. Así que tomen eso en cuenta, que cuando ustedes envíen la I-864 o la Affidavit Support, la forma dice que tienen que enviar una copia del último año de la declaración de ingresos del último año de la persona, del patrocinador, y tienen la opción de enviar copias de los 2 años anteriores con su aplicación, con su I-864. Pero eso no quiere decir que ustedes no tienen que presentar la información de los últimos 3 años si son pedidos por un ciudadano estadounidense, y de los últimos 5 años si son pedidos por un residente. Así que, como les digo, tomen eso en cuenta, que ustedes tienen bajo la ley de migración, ustedes tienen la obligación de presentar las verificaciones de los ingresos de su patrocinador de los últimos 3 años si su patrocinador es ciudadano, y de los últimos 5 años si su patrocinador es residente. Si ustedes van a su cita consular y el cónsul o la persona que les hace la entrevista, la cita, decide que no les quiere
pedir toda esa información, que solamente les pide la información del último año, perfecto, no hay ningún problema. Pero ustedes tienen la obligación bajo la ley de presentar, como les digo y les repito, la información de los ingresos de los últimos 3 años de su patrocinador, si ese patrocinador es ciudadano, y de los últimos 5 años de su patrocinador, si esa persona es residente. Les estoy aclarando esta información yo porque desafortunadamente han habido muchas personas que van a su cita consular a la embajada estadounidense en San Salvador. Obviamente este video que estoy haciendo es para los amigos del grupo de salvadoreños C601A, pero también aplica para todas las demás personas que están haciendo sus aplicaciones para ajustar su estatus migratorio en cualquier país del mundo. Hay personas que han ido a su cita consular y los han puesto en proceso administrativo porque al llegar a su cita consular les han hecho falta documentación para comprobar los ingresos de sus patrocinadores o los ingresos de los últimos 3 años o 5 años de sus patrocinadores. Entonces, para que ustedes estén sabedores de cómo trabajan las leyes y no se vayan a encontrar en esa situación que cuando lleguen a su cita consular les pidan un documento y les haga falta porque el abogado o la abogada que tuvieron no les supo orientar, no les supo dar buena orientación. Les estoy aclarando, ustedes tienen la obligación bajo la ley de migración de presentar las evidencias de los ingresos de sus patrocinadores de los últimos 3 años si su patrocinador, les repito, es ciudadano estadounidense, y de los últimos 5 años si su patrocinador es residente. Así que no vayan a ir a su cita consular y vayan a llegar con las manos vacías, o no vayan a llegar con documentos que les hicieron falta porque el abogado o la abogada o el llenapapeles que ustedes tenían no les supo orientar bien, no les supo dar la información adecuada para que ustedes vayan preparados y no vayan a tener ningún problema a la hora de su cita consular. Así que si quieren información un poquito más detallada, como les digo, tengo otros videos en mi canal de YouTube a donde hablo acerca de los impuestos, de las formas que se tienen que llenar, de cómo se pueden usar los ingresos de los beneficiarios para complementar los ingresos del hogar, los ingresos de su patrocinador. Busquen esa información y infórmense bien para así evitar tener problemas a la hora de ir a su cita consular y que los vayan a poner en proceso administrativo. Así que ahí estamos, vamos a estar en contacto. Cualquier otra duda que tengan, ya saben, la pueden hacer la pregunta en el grupo. Y ahí estamos, no solo estoy yo, sino que hay muchas otras personas que también han tenido más o menos las mismas experiencias que están pasando ustedes, para que les puedan dar un poquito más de orientación también.